Nada para vos. Vamos a charlar con María Castiglioni, economista, directora de CIT Asesores Económicos. Hola María, Juan Pablo Barsky, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien. María, me interesa tu mirada del 3,4 de lo que fueron estos 10 meses del 1,5 de mayo de 2025 a este 3,4 de marzo 2026 y sobre todo qué esperás para lo que viene en términos de inflación, sobre todo después de lo que ayer dijo el presidente Namcham. Sí, totalmente. Me parece que es el tema del momento y los estaba escuchando recién mientras hablaban. Y yo te diría, en grandes líneas, coincido un poco lo que hablaban ustedes y lo que decía Eugenia, ¿no? Las variables financieras y las expectativas se mueven rápido, pero de los efectos que son la actividad económica y la inflación tienen su tiempo y su demora en reaccionar para un lado o para el otro. Y este es un punto que hay que tener en cuenta y lo sabemos los economistas siempre. Y ese es el gran desafío entre las expectativas, la política, el que toma decisiones políticas y lo que es la dinámica de la economía, que tiene su timing, su demora. Sobre todo en una economía, el contexto para la toma de decisiones es una economía argentina que viene de hace muchos, muchos años de alta inflación, de una economía donde los contratos están indexados, donde por alta inflación estamos dolarizados, y esto viene de mucho antes, porque la convertibilidad es según peso un dólar que se puso en el 91 y duró hasta el 2001, se puso luego de hiperinflaciones y de décadas de inflación muy alta, y profundizó esa dolarización de la gente, que es el refugio por no tener una moneda en la que confiemos, en la que ahorremos. La ruptura de contratos al final de la convertibilidad y después los sucesivos reestructuraciones y defaults hace que la gente ahorre en el colchón dólares, tenga sus ahorros afuera. El país que genera dólares, aunque generara en algunos momentos menos, producto de las políticas intervencionistas, no es que no genera dólares, lo que pasa es que no los deja en el sistema argentino. Y ese es el gran desafío que tiene Argentina por delante. Entonces, dicho esto, venimos además en un contexto de una economía que no crece desde el año 2011 en forma sostenida, y eso hace que con la inflación acelerada aumentara la pobreza, pero además los salarios de los que no están en la pobreza tengan un poder de compra en líneas generales cada vez más bajo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que estamos, ¿no? En un proceso de, por un lado, desinflación, por otro lado, corregir precios que venían distorsionados, pero que en el corto plazo el problema es que te impactan en los costos, en la billetera, en el bolsillo de la gente, y que forman parte de ese índice, ¿no? Las tarifas, que es uno de los rubros que viene aumentando, la luz y el gas, el transporte que viene aumentando por arriba de la inflación. Son dos componentes que tienen que ajustar, pero que son un desafío enorme a la hora de bajar la inflación, que es, como vos bien marcaste, se venía bajando a un ritmo muy, muy impresionante hasta mayo del año pasado, hasta ese 1,5. ¿Y por qué pasó esto? Fue básicamente porque se atacó la raíz del problema, que es el problema monetario, pero que en Argentina está totalmente ligado al problema fiscal, porque se emitían permanentemente más pesos de lo que la gente quería, demandaba, producto de un déficit fiscal cada vez más grande, que no se podía financiar de otra manera, no se podía financiar el mercado interno porque es muy chico, y además el mercado internacional no se podía financiar por el alto riesgo país derivado de nuestros incumplimientos permanentes. Entonces, ese arrastre hace que para bajar la inflación, para cortar con la hiperinflación, hay que tener un diagnóstico bueno y atacar digamos, las causas, ¿no? Las consecuencias, como se hacía antes, de raíz, y eso creo que es la clave por la cual no solo bajó rápido la inflación, sino por la cual creemos que ese sendero de desinflación se va a retomar. Segundo tema, cada vez que los países de la región, sobre todo, o Israel en los 80 también, y otros que tenían altísima inflación, alta dolarización e inestabilidad producto de todo esto, le ganaron esa lucha a la inflación. No fue de un día para el otro, llevó tiempo y muchas veces no fue lineal. Tal vez en Argentina fuimos optimistas porque pensamos que en un gobierno que pasó a tener equilibrio fiscal, superávit antes del pago de intereses de equilibrio fiscal, y lo sostiene, y que fue resolviendo las consecuencias que esa alta inflación y esa emisión habían generado en el balance del Banco Central, que es donde se canalizan todos los desequilibrios, básicamente sin reservas y básicamente un montón de pesos guardados y retenidos,
en lo que eran las LELIQs, el haber ido atacando en estos 2 años todo ese problema nos permitía pensar que esto podía tal vez ser más sencillo, pero la debilidad política que tenía el gobierno y todo el ruido que hubo en las elecciones, errores propios, frenos en el gobierno, discusiones y las elecciones llevaron a que la gente con el miedo y sin cepo se dolarizara de una manera tan brutal que esa dolarización que implicó, si yo no quiero los pesos y me quedo en dólares, lo bueno quedaron en el sistema financiero, pero esos dólares los dejo en el sistema financiero y no consumo, no invierto, no emprendo. Eso impactó tanto en la actividad económica, que podría haber crecido entre 6 y 7% en vez de 4,4%, y también, si yo no quiero los pesos, por más que se corte la emisión, genera un desequilibrio monetario, o sea, termino teniendo inflación, y eso lo vimos, entre otras cosas, en el dólar y en algunos precios que no fueron instantáneos. De a poquito se fueron filtrando, como bien decía Eugenia, también porque el mercado no convalida otros precios más altos. Y se combinó en los últimos meses con algo muy sensible, que es el aumento del precio de la carne, que puso casi medio punto de inflación en los últimos 5 meses, no en marzo, que fue algo menos. Toda esta dinámica nos llevó a que la inflación, aunque el tipo de cambio ahora está estable y de hecho bajando, se acelerara, digamos, gradualmente hasta este 3,4, y se combinó en marzo además, un mes que estacionalmente es muy alto, el aumento de los combustibles que impactó no en Argentina, en el mundo entero. Los países, salieron los datos de inflación y en todos los países hubo una inflación mucho más alta en este mes de marzo, pero que se combinó con una inflación que ya de por sí era alta en Argentina. Y dicho esto, nosotros en CEITE relevamos precios y nos dio mucho más parecido a la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad le dio 3, a nosotros nos había dado 2,7 por otra canasta, que el GBA, digamos, tiene una canasta distinta, y el componente de educación nos había aumentado 8 y no 12 como le aumentó el INDEC, lo cual explica parte de esta subestimación de la inflación que la mayoría tuvimos, no todas las consultoras que medimos la inflación en forma privada, pero más allá de esas diferencias, digamos, la inflación está siendo más alta de lo que debería, de lo que desearíamos, de lo que obviamente al gobierno le gustaría y a lo que la gente necesita, porque obviamente cuando la inflación se acelera, aún siempre los salarios van atrás de la inflación, salvo que estés en un boom, y la clave para recuperar poder de compra es que la inflación vuelva a retomar ese sendero a la baja. María, ¿qué estás viendo en materia de alimentos? Más allá de que mencionaste el tema de la carne, pero al mismo tiempo salieron las canastas básicas alimentaria y total, 2,2 alimentaria, 2,6 la canasta total, por debajo de la inflación, pero que al mismo tiempo vienen teniendo un ritmo bastante parecido, ¿no? Y es de los que más se siente en el bolsillo, sobre todo en los deciles de ingresos más bajos. Exacto, muy buena pregunta. Mirá, salvo los últimos 4 meses, en general los alimentos y bebidas que lideraron el 2022 y 2023 las uvas, junto con algunos rubros como textiles, turismo, etcétera, fueron los que menos aumentaron en proporción, salvo en los últimos meses producto de la carne. Y como vos bien decís, ese dato dentro de lo negativo de los datos de ayer fue el positivo, que el aumento de la canasta básica alimentaria, que es un set de alimentos para no caer en la indigencia, aumentó 2,2, que en el Gran Buenos Aires alimentos y bebidas aumentó según el INDEC 2,9, nosotros teníamos 2,7, la ciudad 2,6, o sea, se desaceleró. En eso ayudó una moderación en la carne que se está viendo más que nada ahora en abril también, y seguimos viendo, al día de ayer cerramos el relevamiento, el corte, digamos, de precios, y creo que al resto de las consultoras le da algo parecido, que sigue la desaceleración en alimentos, pero también en el IPC general. Vas a tener un impacto de combustibles, porque ¿cómo se mide la inflación? Esto es importante. Es el promedio de precios de un mes versus el promedio de precios del mes anterior. Por lo tanto, en combustibles, el efecto de aumento a lo largo del mes de marzo se va a ver parcialmente en marzo y parcialmente en abril. Mientras no vuelvan a aumentar, porque bueno, después de la decisión de YPF de dejarlo por 45 días relativamente quieto, con un doblete teórico a $80, por ahora está en eso, entonces el traslado va a ser lo que queda, digamos, el efecto estadístico. Dicho esto, nosotros estamos viendo una inflación de abril que va a estar entre 2,5 y 2. No 3, y te diría entre 2,5 y 2. Por ahora eso es lo que nos está dando los datos reales. Eso sería una gran noticia que esto se confirme, porque es importante cortar con esa dinámica e inercia. Más allá de esto, como bien decís, en alimentos en particular, que es obviamente el producto que tiene más peso en la canasta, aunque a veces nos cuesta dimensionar y nos llama más la atención la tarifa de gas porque viene una vez por mes. Alimentos son una infinidad de productos. Cada uno tal vez no pesa tanto solito, individual, el sachet de leche, pero la sumatoria de todos los sachets que compro en el mes,
y la sumatoria de todos los productos que implican la canasta de alimentos es el gasto más significativo en todos los deciles, incluso en el más alto. Obviamente pesa menos en el más alto que en los de menores ingresos, y esto es muy importante porque obviamente es muy sensible para la indigencia y también la canasta básica total para la pobreza, que había bajado y que probablemente en el primer trimestre veamos un leve ascenso, todavía muy moderado, y que es importante que esto se retome a la baja, ¿no? Fundamental. Ujú. Y ahí la dinámica de los salarios, ¿cómo la estás viendo? Porque hasta los datos oficiales que tenemos, que son a enero o a febrero, si no me equivoco, nos quedan bastante viejos, y en el último tramo la inflación se aceleró mucho, mucho más. Y está esta discusión del trade-off de parte del gobierno, ¿no? Que habla de un crecimiento posible sin inflación, pero al mismo tiempo la cuestión de los salarios queda como estancada. Bueno, acá hay varias cosas. La primera, es cierto lo que vos decís, se pactaron salarios pensando en otro escenario. Sorprendió a todos. De hecho, el REM tenía otro pronóstico de inflación, o sea, a todos por la mala, digamos, lamentablemente, la actividad económica. Y justamente lo que te muestra es que fue una consecuencia, menos crecimiento y más inflación, producto de toda esta crisis de confianza que hubo, esta corrida, esta dolarización, que retomarlo lleva tiempo porque por primero requiere que las tasas de interés bajen, que la gente vuelva a estar tranquila y que aquel que tiene poder de ahorro, aquel que no está ahorcado, se anime a emprender, a gastar, vuelva, digamos, esa rueda que estamos viendo síntomas. De hecho, los primeros indicadores de actividad de marzo fueron bastante positivos, incluso en la construcción, en autos y en rubros que venían muy complicados. Vamos a ver cómo sigue, porque esto obviamente, como vos bien decís, es muy incipiente. Y obviamente los salarios, hay reaperturas en algunos rubros, el comercio se reabrió, hubieron bonos más algunos incrementos más altos para compensar. No todos compensaron 100% lo que fue esta aceleración de la inflación, y acá la clave es que justamente para poder pagar salarios más altos hace falta que de vuelta no solo el volumen aumente, o sea, se pueda retomar el crecimiento de estos rubros de consumo, porque es verdad que el consumo agregado cerró el año con crecimiento, el consumo privado, pero los argentinos, ahora no teniendo cepo, ahora teniendo la posibilidad de acceder a crédito, que va a retomar ahora, porque ahora bajaron las tasas de crédito, Creo que se nos no cortó. solo Banco Nación, sino otros bancos de crédito hipotecario. Si vos querés acceder a un crédito hipotecario para reemplazar tu alquiler, tenés que ahorrar primero algo para tener una base, entonces no consumís. Cuando vos tenías la trampa de la economía con cepo, con Ahí me parece que se nos cortó. más ¿Sí? inflación, y lo canjeabas por algo en el supermercado, en el resto. Entonces lo que cambió es quienes reciben ese consumo. Por eso están sufriendo algunos rubros de comercio de CAME, que para que recuperen, vos lo que necesitas no es decir, bueno, ahora cierro de vuelta y vamos a la economía donde no hay ahorro, y donde la gente tiene que necesariamente consumir, sino que la rueda empiece a girar y que la torta sea más grande, porque el desafío es que nos peleamos todos por una torta que no crece, en una economía cuya población crecía, ahora no sé qué va a pasar. Entonces el PBI por habitante, la riqueza que generamos era cada vez menor. Por eso nos peleábamos cada vez más y cada vez éramos más ricos, es como que nos corríamos la cola. Entonces, dicho esto, en el corto plazo podés tener efecto trade-off, inflación y desempleo muy en el corto plazo. Después, en realidad, no existe ese trade-off. Los países que crecen primero porque tienen baja inflación y eso les estira el horizonte, eso permite tener tasas de interés más bajas, eso permite animarte a invertir, animarte a emprender, porque si no hay horizonte no lo haces, solamente emparchás y seguís para adelante, ¿me entendés? ¿No? Vos como industria decís, ¿qué hago? ¿Accedo a crédito y compro y renuevo la maquinaria y soy más moderno? ¿O recauchuto la máquina vieja porque esto dura poco? ¿Entendés? Entonces, si no cortamos con esa dinámica, y yo creo que hay factores muy importantes para pensar que esto puede ser distinto. La primera es lo que te decía, el equilibrio fiscal, cosa que siempre fue el talón de Aquiles en planes de estabilización. La segunda, que era otra pata que pasaba cuando la economía crecía, era que automáticamente nos quedábamos con déficit comercial, que no es malo per se. Aumentaba las importaciones para generar mejor infraestructura, lo que fuera, modernizar cierta tecnología que es importada o insumos importados, pero te quedabas con un problema, necesitabas que te entraran dólares financieros para que si no hubiera un colapso o una volatilidad fuerte en tipo de cambio. Pero ahora lo que tenés es que hay una enorme cantidad de inversiones que ya están yendo a exportación directa y que ya las estamos viendo en los resultados, que nos da un plafón de mayor margen de tranquilidad. Entonces, en la medida que se crea que este consenso de equilibrio fiscal va a estar para quedarse, que no vamos a apelar a romper contratos, hay margen para pensar que esto pueda andar y que nos animemos a esto. Hace falta, obviamente, que los bancos
baje las tasas, no solo las de corto, sino Sí. para aquellos que... y que la rueda vuelva a andar, ¿no? Y obviamente ese es el desafío que tenemos para los próximos meses y que vamos a ir monitoreando. María, ha sido un placer, gracias, fuiste muy clara y muy amable. No, de nada, un gusto. Un placer. María Castiglioni charlando con nosotros, son las 11:36 en toda la República Argentina.